Historia del planeta Tierra, desde su nacimiento, hasta hoy. De una bola de fuego, pasando por una bola de hielo, hasta convertirse en un paraíso rebosante de vida. La de nuestro planeta es una historia cambiante llena de eventos catastróficos, en la que persiste la inexorable lucha de la vida por adaptarse y subsistir. Nuestro bello planeta azul y verde rebosante de vida, la Tierra, no ha sido siempre igual en el pasado. Desde una bola de fuego, pasando por una bola de hielo, la Tierra ha recorrido un largo camino hasta que los ojos del primer ser humano se abrieron para contemplar y comprender sus maravillas. La Tierra es uno de los planetas rocosos del interior de nuestro sistema solar. Se calcula que, en este momento, el sistema solar está en la mitad de su vida, lo que significa que, dentro de otros 4.500 millones de años aproximadamente, el final de la Tierra sobrevendrá, y también el de todas las criaturas vivientes que habiten en él. ¿Quién sabe si el ser humano continuará subsistiendo para entonces? En comparación con la larga vida de la Tierra, el humano ha vivido apenas unas décimas de segundo. La historia de la Tierra comienza con un pasado violento, sofocante y tóxico, incompatible para la vida. Esta faceta de nuestro planeta, sin duda, nos resultaría muy poco amigable, y era más parecida al infierno que es hoy Venus. Con el paso de cientos de millones de años, la Tierra fue adquiriendo, poco a poco, las características que la convirtieron en el paraíso habitable que es hoy. Hasta ahora, no conocemos ningún otro planeta con las características de la Tierra, pero eso no significa que los planetas observados hasta ahora no estén sino en una etapa primitiva, aún poco amigable para la vida, al menos, tal como la conocemos. Durante la mayor parte de su existencia, la Tierra fue uno de esos planetas hostiles. Las criaturas vivientes primitivas surgirían en los océanos y, con el tiempo, se fueron decomplejizando y diversificando. Mucho después, la atmósfera adquirió las características necesarias para proteger a la vida de la radiación peligrosa, y animales y plantas comenzaron a colonizar tierra firme. Pero esta lenta evolución también ha estado marcada por eventos violentos y nada menos que 5 extinciones masivas, que han aniquilado a incontables formas de vida, y cuyas supervivientes mejor adaptadas son los antepasados de todas las criaturas que habitan hoy la Tierra. La de nuestro planeta es una historia llena de eventos catastróficos, pero también de periodos de absoluta e inviolable tranquilidad, de continentes cambiantes, océanos llenos de peligros, volcanes en erupción y la inexorable lucha de la vida por adaptarse y subsistir. ¿Qué futuro le aguarda a la Tierra? Eso es otra historia. De momento, repasemos el apasionante pasado del planeta Tierra. Si pudiéramos retroceder 5.000 millones de años en el tiempo, no tendríamos un suelo donde poder posar los pies. Contemplaríamos, en cambio, un anillo de polvo en torno a una estrella recién nacida. Estamos asistiendo al nacimiento de nuestro sistema solar. Tras algunos cientos de millones de años, la gravedad fue obrando su magia para ir convirtiendo el polvo en rocas, y las rocas, en un protoplaneta. Hace 4.500 millones de años, nace la Tierra. Al principio, la Tierra era una gran bola de roca fundida, ardiente, como un infierno. Se calcula que, cuando nació, la Tierra contaba unos 1.200 indicador ordinal masculino C de temperatura en su superficie. Probablemente había vapor de agua, dióxido de carbono y nitrógeno, pero no oxígeno. Tampoco había continentes como los que existen en la actualidad, sino un océano de lava. Un joven planeta del tamaño de Marte viaja a 15 km por segundo, 20 veces más rápido que una bala, hacia la Tierra. Se denomina Theia. Seguramente se trataba de otro protoplaneta rocoso recién nacido en el interior de nuestro sistema solar. Finalmente, se produce un choque planetario, expulsando gran cantidad de material hacia el exterior. Los escombros de la colisión son lo que más tarde daría forma a un satélite natural. Pero, antes de formarse, seguramente permanecieron en forma de anillo, como los de Saturno, durante unos cuantos millones de años. Así se formó nuestra Luna. Por aquel entonces, la Tierra giraba más rápido, y un día duraba solo 6 horas. Hace 3.900 millones de años, el agua comienza a gobernar la Tierra. Hay 2 hipótesis sobre la presencia de agua líquida en la Tierra.
La primera es que fue llenando la superficie poco a poco al caer viajando en asteroides que golpearon nuestro planeta durante 20 millones de años. La otra posibilidad es que el agua habría estado presente desde el principio, oculta bajo la corteza. En este momento de la historia de la Tierra, los océanos gobiernan nuestro planeta. Pero todavía no hay ni rastro de ninguna forma de vida, ni tan siquiera microorganismos. El caldo primitivo, aparecen las primeras formas de vida. Hace 3.800 millones de años, nacen las primeras islas. Las islas volcánicas comienzan a irrumpir en la superficie, surcando los océanos. En el futuro, estas islas se unirán para formar los primeros continentes. La actividad volcánica comienza a llenar la atmósfera de dióxido de carbono. Hace 3.500 millones de años, los estromatolitos, primeras formas de vida complejas. Unas colonias de bacterias llamadas estromatolitos son las primeras formas complejas de vida de la Tierra. Los estromatolitos comienzan a hacer la fotosíntesis, transformando dióxido de carbono en glucosa, y expulsando oxígeno al exterior. Los estromatolitos comienzan, poco a poco, a llenar el océano de oxígeno. Durante cientos de millones de años, los estromatolitos continuaron llenando el océano de oxígeno, y la atmósfera se fue formando y engrosando. Estas colonias de bacterias prepararon el terreno para la llegada de otras formas de vida sobre la Tierra. Hace 1.500 millones de años, la formación de Rodinia. La rotación de la Tierra continúa ralentizándose, y ahora los días duran 16 horas. Tras millones de años de tectónica de placas, se ha formado el primer supercontinente, Rodinia, muy árido en su interior. Finalmente, hace unos 800 millones de años, Rodinia comenzó a fracturarse por la fuerza del calor interno de la Tierra, cuyo núcleo sigue fundido. Hace 750 millones de años, periodo Tierra-bola de nieve. Tras la intensa actividad volcánica que motivó la fractura de Rodinia, se produce mucho dióxido de carbono, que es absorbido por las rocas. No hay suficiente dióxido de carbono para atrapar el calor del Sol en la atmósfera, lo que provoca un cambio climático y una bajada masiva de las temperaturas. Entramos en la más larga e intensa glaciación global de nuestro planeta, en la que prácticamente toda la superficie de la Tierra se mantuvo cubierta de una capa de hielo de unos 3 kilómetros de grosor, y la temperatura media del planeta se situaba en -50, indicador ordinal masculino C. Finalmente, 15 millones de años después, la actividad volcánica consigue ir derritiendo el hielo, y el CO2 fue llenando poco a poco la atmósfera de nuevo. Esta vez, sin rocas que puedan atrapar el dióxido de carbono, este fue llenando la atmósfera provocando otro cambio climático y un aumento de las temperaturas, lo que contribuyó a seguir derritiendo el hielo. Mientras la Tierra se hallaba envuelta en una capa de hielo, bajo la corteza helada, el agua líquida continuaba haciendo prosperar la vida. Conforme el hielo se va derritiendo, hace unos 540 millones de años, se produce lo que los paleontólogos llaman la explosión cámbrica, es decir, la explosión de vida del período cámbrico. Ahora, los días duran 22 horas, las temperaturas vuelven a ser suaves y, bajo el agua, surgen multitud de formas de vida multicelulares asombrosas, decenas de miles de especies vegetales y animales, algas, trilobites, esponjas, gusanos, anomalocaris. Estos animales son los antepasados de los actuales insectos. También aparecieron las picayas, una incipiente espina dorsal. Bajo el agua, las criaturas están protegidas, pero la vida sobre el terreno no sería posible sin la capa de ozono. Tanto oxígeno derivado de la explosión de vida bajo el mar llenó la atmósfera que, reaccionando con la luz solar, creó un nuevo tipo de gas llamado ozono. El ozono puede absorber la radiación letal del Sol, con lo que ahora la vida es posible sobre tierra firme. El engrosamiento de la capa de ozono fue lo que motivó la aparición de las primeras especies vegetales sobre la Tierra. Pero los animales de la explosión cámbrica tuvieron que enfrentarse a la extinción masiva del Devónico carbonífero. Algunos de los supervivientes saldrían del agua y comenzarían a colonizar tierra firme poco después. Con el tiempo, los animales fueron llenando la Tierra. Estamos en plena era paleozoica, cuando los insectos de gran tamaño gobernaban el planeta. El huevo y la semilla fueron los gran avance evolutivo de esta etapa, que hacían que los animales y plantas dejaran de depender del agua para colonizar tierra. Aparecen los primeros reptiles, que comienzan a dominar la Tierra. Hace 252 millones de años, la edad de los reptiles toca a su fin. Durante millones de años, otro tipo de grandes animales dominaron la Tierra. No eran dinosaurios, sino reptiles de gran tamaño, como los gorgonópsidos.
La mayoría pereció tras la extinción masiva del Pérmico-Triásico, la tercera gran extinción que sufriría la Tierra, y la mayor que jamás ha experimentado. El 95% de las criaturas vivientes perecería, y las especies que sobrevivieron heredarían la Tierra. Hace 190 millones de años, el supercontinente de Pangea se rompe. Pangea marca el final de la era paleozoica y el inicio de la era mesozoica. Los fragmentos de Pangea serán un remanente de lo que hoy son nuestros continentes actuales. Actualidad, el Antropoceno. Algunos científicos hablan del Antropoceno, la edad de humano, como una nueva etapa geológica de la Tierra, debido a las profundas consecuencias de la actividad de nuestra especie sobre la Tierra. En la actualidad, se observan las evidencias de otro cambio climático, acelerado por la actividad industrial humana, y el inicio de una sexta extinción masiva.